Perfecto. Pues Carmen es la que se va a encargar de comentaros las diferencias entre actividades y retos y comentaros las herramientas. ¿Me oís? Sí. Pues vamos a presentar. ¿Se ve ya? Vale, pues la diferencia entre, ya sabéis que hay una parte que es del proyecto que la evalúa el profesor dentro de su aula y dentro de su asignatura, y otra que ven todas las personas que puedan acceder a través de la web y también otros compañeros de equipos de otros institutos. Entonces, en este caso, las tareas que se hacen en el aula siempre van a estar relacionadas con la asignatura que nosotros impartimos, y a la vez deben estar orientadas a la preparación de los 5 retos que comentó Carlos ayer, que recordamos que era el reto 1, era una videopresentación del equipo con los roles y una pequeña justificación o bien del itinerario que van a seguir o del desafío que van a trabajar. Luego, el reto número 2 era las conclusiones del mapeo. El reto número 3, las conclusiones a través de una infografía de la fase de investigación. El cuarto era un cartel promocional de su prototipo, aunque sea un servicio o sea de su propia empresa, el modelo de negocio innovador. Y finalmente, un speech, un elevator pitch en el cual en 2 minutos pues nos convenzan de la utilidad de su proyecto, ¿no? Entonces, si esos son los 5 retos, todas las actividades que nosotros vamos a programar van a estar relacionadas para que consigan presentar esos retos y a la vez estén relacionadas con las competencias y los criterios de evaluación que nosotros hayamos marcado en nuestra programación, en la programación que visteis ayer. Pongo un ejemplo. En inglés, por ejemplo, pues yo tengo que trabajar la competencia oral. Entonces, en este caso, el primer reto me sirve, no tengo que mandarle una actividad aparte, porque el reto me sirve. El reto 1, que tienen que grabar un vídeo, ¿no? Pero en el caso de la producción escrita, que también me valdría el instrumento de la infografía, el reto 2, la infografía con las conclusiones de mapeo, que las hacen en inglés. También me sirven las fichas de mapeo que hacen en inglés para poder llegar a esas conclusiones. ¿Me explico? No sé si queda claro la diferencia que hay entre las actividades que se hacen en el aula y los retos. O sea, las actividades de aula tienen que estar siempre relacionadas con alguno de los criterios que nosotros tenemos en nuestra asignatura, o bien criterios o bien competencias que tenemos que evaluar. ¿De acuerdo? Y luego, los retos, veis que tenemos aquí del 1 al 5, son los que acabo de decir, ¿no? El 1, repetimos, un vídeo de 2 minutos aproximadamente, 15 de noviembre, que tiene que incluir el nombre, el logo, el centro, los roles, el itinerario de innovación y el desafío o el ámbito abordado. ¿De acuerdo? Eso sería el reto 1. El reto número 2, pues sería la infografía, que en este caso está prevista que se suba para el 10 de noviembre. Ahora veremos dónde se sube y cómo se sube. Las conclusiones de mapeo. Entonces, se han hecho una serie de fichas a lo largo del primer trimestre, por ejemplo, pues tienen que el 10 de noviembre hasta el 10 de noviembre hacer una infografía donde planteamos esas necesidades que hemos detectado con sus evidencias. En el 3 es exactamente lo mismo, pero lo que subimos es una infografía de la investigación. Posteriormente, el cartel de presentación, que ellos también lo suben, y en este caso para la fecha prescrita es hasta el 25 de febrero y con formato digital A2. Y por último, el elevator pitch,
que se presenta pueden presentarlo hasta el 31 de marzo, ¿vale? ¿Dónde tienen que poner todo esto? Lo tienen que compartir en su portafolio de equipo, que es su cuaderno digital, y además en la página web, en su sección. Sí deciros que si con cualquiera de los retos podéis evaluar algún criterio que ya tenéis en vuestras asignaturas porque es compatible, lógicamente lo tiene que meter en el portfolio porque es el cuaderno que vosotros evaluáis como profesor. Y esto sería los desafíos, si los explicaste tú el otro día. No, los veremos ahora luego. Ahora después explicará, cuando ya terminemos con las herramientas, Carlos verá con vosotros qué diferencia hay entre un desafío y hacer un proyecto, porque está pensado para que en los segundos que todavía no conocen el proyecto, perdón, que ya conocen el proyecto, que trabajen proyectos personales, bueno, en este caso personales del equipo, preocupaciones que tengan que están relacionadas con su familia profesional, mientras que los desafíos son para ir enseñándoles la metodología. Entonces, en este caso, las necesidades reales vienen dadas por empresas que colaboran con el proyecto y entonces plantean estas necesidades. Ahora os explicará Carlos en qué consisten y cuáles son, ¿vale? Entonces, seguimos con las herramientas y hemos dicho que hay varias herramientas básicas. Vamos a empezar por el portafolio, por el cuaderno del alumno, ¿vale? Todos los cuadernos del alumno tienen que ser iguales para que no haya agravio comparativo y también para que garanticemos que todos evaluamos lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, yo no sé si conocéis, dijisteis ayer que sí, ¿no? Que conocían la herramienta Sites, pero yo voy a hacer el paso como si no lo supiéramos. Entonces, nosotros tenemos un correo de Gmail, los alumnos tienen que hacerse un correo de Gmail, como este, ¿de acuerdo? Pero en este caso es un correo del equipo, normalmente con el nombre del equipo y una contraseña común para que todos puedan participar. Entonces, posteriormente, ¿veis los puntitos de arriba? Aplicaciones de Google, pinchamos aquí y buscamos esta herramienta. ¿Veis que pone Sites? Cuando entras por primera vez con un correo nuevo, no te sale a la primera, tienen que llegar hasta el final. Y cuando veis que pone más de Google Workspace, pincháis ahí y os saldrá al final del todo este icono. Lo digo porque se desesperan mucho, a mí me ha pasado, profe, a mí no me sale, sí te sale, tienen que llegar hasta el final. Y entonces aparecen todos los iconos así en grande, a lo largo en horizontal, buscan Sites y pinchan. Cuando pinchas en Sites, te sale esto. En este caso, Carlos tiene aquí un montón ya subidos. Para ellos, que empiezan de 0, tendrían que darle al más. Lo voy a hacer paso por paso. Si voy muy deprisa, se lo decís a Carlos y yo ralentizo o vuelvo a explicar el punto que sea. Vale, entonces, en esta interfaz, aquí lo que ponen es el nombre del equipo. Portfolio, equipo, los máquinas. Portfolio, equipo, no lo sé, un nombre, dime un nombre, Carlos, un original. Las bombillas apagadas. Bueno, encendidas mejor. Que el caso es que aquí tienen que poner el nombre del equipo y veis que aquí arriba que pone escribe el nombre del sitio web, igual, el nombre del equipo. Y finalmente añadir el logotipo que habrán hecho antes. Por lo tanto, una de las primeras actividades que podéis mandar en clase o que la hagan en algún módulo de algún compañero que tenga que trabajar este tipo de herramientas y de actividades, que creen un logo del equipo, que sea, pues eso, que los represente, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí ponemos portfolio voy creando. Porque el equipo es de voy creando y aquí portfolio voy creando 21. Y aquí añadimos un logo. ¿Ahí tienes algún logo por aquí que pueda sacar? Para que vean cómo queda. No, aquí no. Vale, aquí en este caso sería añadir el logotipo directamente desde el dispositivo que tengan, ¿no? Bien, y una vez que ya tenemos
Esto veis que podemos ponerle colores, podemos además personalizarlo con una foto. Hay algunos alumnos que me han puesto de fondo la foto del equipo. Cada uno lo personaliza de una manera. Nosotros le vamos a poner en color morado, ¿vale? Y veis que arriba del todo pone insertar y páginas. Entonces nosotros le damos a páginas y desde inicio hay 3 puntitos a la derecha. Creamos la primera subpágina, que es sobre nosotros o about us. Lo pongo como lo tengo yo en el mío, o sobre nosotros. Y aquí es donde van a colgar el vídeo. ¿Cómo cuelgan el vídeo que va para el reto 1? Dándole a insertar. ¿Veis que aquí pone insertar arriba en la columna de la derecha, parte superior izquierda? Pinchamos y desde aquí puedo insertar el vídeo directamente, ¿de acuerdo? Con lo cual saldría aquí el vídeo. Y hay otra fórmula que también lo han hecho algunos y queda muy bien, y es meter aquí el vídeo y aquí explicar un poco cómo se llaman, por qué han elegido el desafío, o sea, la parte que han metido en el vídeo, editarla también. Y queda muy bien, queda muy chulo. Luego aquí a la izquierda lo pueden poner pues con el color para que resalte e ir alternando y que queda más vistoso, ¿no? Eso ellos lo van tuneando, lo van personalizando para que les quede a su gusto, ¿no? Luego volvemos otra vez a la pestaña de inicio, veis otra vez a los puntitos, y vamos a crear otra subpágina que se llama Nuestro Proyecto o Our Project. La idea es que sea plurilingüe, por lo tanto, si hay alguno de vosotros que ya esté impartiendo su asignatura en valenciano, por ejemplo, podría perfectamente poner las pestañas de las subpáginas en inglés, en castellano y en valenciano. Que solamente trabajáis en castellano y no vais a tener ningún compañero que participe, perdón, aquí esto lo podemos hacer así para que quede mejor, incluso le podemos cambiar el tamaño para que quede más cuadrado. A ver. Por ejemplo, ¿vale? Podéis ponerlo en las 3 lenguas, en 2 o en una, como queráis, en función de lo que queráis trabajar. Luego volvéis a los puntitos de nuestro proyecto y en este caso añadimos una subpágina dentro de Our Project, que es la primera, que son objetivos o goals. En valenciano no sé cómo se dice. Alguien que me ayude, que quede yo bien. Así. Entonces, tenemos que dentro de nuestro proyecto lo primero es plantear los objetivos. ¿Cómo los escriben? Le damos a insertar y pueden elegir perfectamente cualquiera de estos formatos que vienen predefinidos o añadir un documento en el cual especifiquen los objetivos de su proyecto. Es decir, ¿qué pretendo cambiar? ¿Os acordáis que ayer estuvimos hablando de la necesidad de que hubiera una relación directa con los ODS? Pues el primer objetivo podríais ponerlo vosotros de ejemplo y decir, pues mi proyecto o nuestro proyecto se relaciona o quiere desarrollar, quiere mejorar, quiere contribuir con el objetivo de desarrollo sostenible de fin de la pobreza o de aguas limpias, con el que queráis de los 17. Es una forma muy fácil de relacionarlo y justificarlo desde el principio. Les ayuda mucho a centrarse y decir, vale, yo no puedo perder el norte de que lo que cree, lo que vaya a desarrollar, tiene que ir encaminado a la igualdad de género, por ejemplo, ¿no? En el caso de una empresa, pues que haya equidad en todos los cargos. Pongo un ejemplo, ¿no? Luego en Our Project, otra vez volvemos a darle a los puntitos para que se quede en la misma jerarquía, añadimos una subpágina y en este caso vamos a poner mapeo o mapping.
¿Que aquí qué van a subir? Aquí van a subir todas las fichas de mapeo que se hagan. Ahora veremos la siguiente herramienta, que es de donde se hacen las fichas que decía una compañera, un compañero ayer que no tenía claro qué eran las fichas, que hablábamos de las fichas y no sabía, ahora lo veremos. Entonces, ¿aquí qué sube? Aquí suben las fichas de mapeo, las que han realizado, ¿vale? Volvemos, regresamos a los 3 puntos y bueno, antes de seguir, en mapeo, al igual que en el resto, dándole a insertar, podéis elegir esto para subir la ficha, ¿eh? Voy a hacer un ejemplo aquí, vuelvo a cambiar el color para que sea más bonito y aquí pongo la ficha de mapeo que he realizado, la imagen escaneada y aquí explico que la ficha tal es para, yo qué sé, pues una ficha de el DAFO, que todo el mundo conocemos, pues realización del DAFO para analizar no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Las fortalezas, las amenazas que tiene mi idea, ¿no? Volvemos a las páginas, le damos a los puntitos desde Our Project, subpágina, y en este caso, Investigation o investigación. Tres cuartos de lo mismo, al igual que en la anterior, tengo que ir, bueno, yo no, los alumnos tienen que ir introduciendo aquí a través de la pestaña de insertar las fichas que hayan realizado en relación a la investigación. Bueno, quiero arreglarlo, pero no. Volvemos a las pestañitas de Our Project, volvemos a añadir una subpágina y en este caso la cuarta y penúltima es Prototype. O prototipo. Y en este caso, ahí subirían las fichas de prototipado y la última que sería exposición o presentación, ¿vale? Si ponen presentación tampoco pasa nada, ¿eh? Que ahí lo que iría sería el soporte digital con la presentación que van a hacer para la defensa de su proyecto, ¿de acuerdo? Yo el año pasado les pedí que también grabaran el audio o la explicación por separado para que fueran entrenando y ellos se fueran corrigiendo. Es una opción. También pueden grabar la presentación con el a ver si lo digo bien, Screencastify creo que es, o un programa de grabación de pantalla con voz para poderlo subir junto. Ya eso lo dejamos a vuestra elección. O si solamente queréis que suba el soporte porque en clase van a hacer la presentación. Entonces lo que guardan ahí es el soporte de la presentación, ¿de acuerdo? Y esto sería el portafolio del equipo, ¿vale? Luego aquí, por ejemplo, tiene muchas... Si alguien está interesado en ver todas las particularidades que tiene la herramienta, os la podemos enseñar otro día y comentarla. Por ejemplo, si le damos aquí al inicio, me voy a páginas, inicio. Aquí yo, pinchando aquí abajo, puedo cambiar el tipo de encabezado y hacer que se vea como portada, para que se vea todo grande. En el caso de que hayan hecho una foto, que quede más vistosa la página de inicio. Y el resto no, el resto con encabezado grande, encabezado pequeño o que solamente aparezca el título. Estas son cuestiones de formato. Sí es interesante que se le deje al alumnado, o al menos es la experiencia que nosotros tenemos, para que sean creativos a la hora de presentar su cuaderno digital, ¿vale? Y esta sería la primera herramienta, ¿de acuerdo? El cuaderno del alumno. La más importante porque nosotros como profesores vamos a evaluar lo que ellos hayan hecho o hayan adjuntado a ese cuaderno, ¿de acuerdo? Y pasamos a la herramienta, a la segunda herramienta de la que salen el resto, que es
nuestra página web. Y como veis, a ver si se carga entera. Bien, aquí están pues todas las noticias. Os decimos que sí es interesante que si hacéis fotos o grabáis vídeos de las sesiones que hagáis en vuestro cole, que nos las vayáis facilitando, porque las podemos ir cargando en la página web y lógicamente es bastante más enriquecedor que ellos y motivador para ellos porque se están viendo en una web, ¿no? Nos vamos aquí y le vamos a dar a la primera. Aquí veis que pone inscríbete, que fue lo que explicó Carlos ayer. Cuando le dais aquí, el siguiente paso, una vez que yo estoy trabajando ya el cuaderno digital, que es la primera tarea que hay que hacer con ellos, explicarles la diferencia entre tarea y reto, explicar un poco en qué consiste el proyecto, los itinerarios, los desafíos y tal, y luego ya empezar con la herramienta digital. Esa es la primera tarea. La segunda tarea es que se inscriban en el proyecto, ¿de acuerdo? Desde la página web y el profesor pues que los acompañe. Yo he tenido un montón de problemas este año para que se inscribieran porque saben mucho, pero luego a la hora de inscribirse tienen muchas dudas. No me sé el DNI, qué tengo que poner, dónde lo tengo que poner. Pues es simplemente darle ahí y vais a ver que se carga un cuestionario, inscripción de equipos, os lleva aquí y entonces aquí van respondiendo las 7 páginas que realmente son datos para inscribirse, ¿de acuerdo? Y aquí el correo es el correo del equipo, ¿de acuerdo? Por eso una de las primeras misiones es que se cree un correo de equipo. Entonces pasamos a inicio y bajamos. Bajamos y tenemos, por un lado, el primer círculo donde están las herramientas de las fichas, ¿vale? En este caso pinchamos aquí y nos lleva a la página del CEI, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la página del CEI tiene muchísimas cosas, entonces si entráis o accedéis desde nuestra página web es mucho más fácil porque os lleva directamente a las herramientas. Entonces, el alumno se registra e inicia sesión. Cuando uno inicia sesión, ya puede entrar a las herramientas que se pueden hacer online y se las puede descargar. Si entráis desde aquí las podéis ver y luego descargarlas en el ordenador, pero funcionan de una manera diferente. Para que luego os enseña la diferencia. Yo voy a entrar sin iniciar sesión para que veáis la diferencia, ¿vale? Entonces, se supone que el equipo, cuando empieza ya a mapear, más o menos sabe si va a innovar en un producto, si va a innovar en un servicio o si va a crear un modelo de negocio para solucionar el problema. En este caso hemos dicho que si van a solucionar, si están en primero, el problema se lo vamos a dar hecho. En el caso de los segundos, que tienen que indagar y tienen que ver qué tipo de problemática van a abordar, una vez que la tienen localizada, van a ver si lo que van a solucionarlo con un producto o van a intentar solucionarlo con un producto, con un cliente o con un modelo de negocio. Imaginaos que es un producto, que es lo más fácil. Innovar en producto es lo más sencillo para ellos. Entonces, aquí tenemos el manual con todos los vídeos y explicaciones de las fichas, ¿vale? Y las herramientas. En este caso tenemos la ficha explicativa, la ficha ejemplo y las fichas en blanco, ¿vale? Por eso decíamos que al final, si ellos quieren ser más autónomos, pueden, puesto que tienen todas las herramientas en la web. En el caso de que necesiten guía o queráis trabajarlo con ellos en clase de una manera mucho más pautada, es tan fácil como que el profesor mire primero las fichas explicativas, ¿veis? Entonces, todas las que están en rojo son de mapeo, ¿de acuerdo? Las verdes son de investigación y las amarillas son de prototipo, ¿de acuerdo? Entonces vemos que si yo quiero innovar en un producto, tengo que hacer estas 3 fichas. Como profesor, ¿qué pasa? Que primero me las voy a mirar porque lógicamente es la primera vez que entro en contacto con este tipo de ficha. Pues vale, pues yo miro aquí persona y me leo
el caso práctico, como es el template de trabajo o en vídeo. Tenemos todas las formas. ¿Que ya lo tengo claro? Me voy al template de trabajo, que es este. Y entonces, en este caso, como ya sé cómo se hace, le explico a mis alumnos cómo se hace esta ficha. No lo tienen que hacer ellos. En el caso de los alumnos del grado superior, pues mi experiencia es que si llegan aquí, ellos siguen todo el proceso para entender cómo tienen que hacer la ficha. Es más, aunque no se lo digas, lo hacen. ¿De acuerdo? Entonces, diagnóstica de la industria. Pues me vengo aquí y digo, no sé cómo hacerlo. Pues me voy primero al caso práctico y lo miro. ¿De acuerdo? Espérate aquí. Y miro la ficha y la explicación y un ejemplo hecho, que incluso en un momento determinado se lo puedo poner a mis alumnos, porque esto es simplemente que os lo descarguéis para luego poderlo ofrecer a los alumnos, que usáis, por ejemplo, yo qué sé, Team, por poner un ejemplo, porque tenéis Microsoft, pues directamente lo que hacéis es cargarle el ejemplo en su página si no son autónomos, insisto. Si no, lo ideal es que lo hagan desde la página web. Pues le cargáis el ejemplo y luego ellos ya saben que tienen que hacer lo mismo con el caso práctico. ¿De acuerdo? Voy cerrando para que no se bloquee el ordenador. Y aquí en este caso, para un producto, tenemos 3 fichas, luego tenemos que programar nosotros pues una sesión o 2 para hacer estas 3 fichas, dependiendo del grupo. ¿Hasta ahora bien? ¿Dicen que sí? Bien, entonces recapitulamos hasta ahora. Primera herramienta, el cuaderno de mis alumnos. Muy importante que lo tengan porque a partir de ahí yo voy a corregir sus trabajos y es lo que voy a tener para poder evaluar mis criterios. ¿Vale? Bien, paso número 2. Tengo que o bien mirar todos los materiales que voy a compartir con ellos o enseñarles las rutas para que lo hagan ellos solos. ¿De acuerdo? ¿Dónde lo hago? A través de la web. ¿Cómo? Llegando al circulito de materiales y recursos, que cuando entro a la web está aquí al final, le doy aquí y desde aquí a la página del CEI. Que no me fío de ellos, que prefiero subírselos porque también me siento yo más tranquila de que controlo qué materiales están haciendo, que no pierdan el tiempo, pues directamente me descargo los ejemplos y me descargo la ficha vacía, o sea, en blanco, y luego se la subo a la plataforma con la que yo comparta con ellos materiales. Que no tengo plataforma de Classroom, Team o ninguna que no sigo manteniendo las de la pandemia, no pasa nada. Directamente fotocopias y lo hacen en clase. Hacen foto y ellos sí que lo tienen que subir a su cuaderno, ¿de acuerdo? O sea, tenemos 3 fórmulas. Los centros que estén o los profesores que estén más digitalizados y estén trabajando con las herramientas digitales de teleformación tienen para hacerlo, los que no también, porque se lo pueden descargar directamente y hacerle fotocopias, ¿de acuerdo? Y luego llegamos a la tercera herramienta. La tercera herramienta es donde se suben los retos, que eso no lo evaluamos nosotros. Nosotros solamente tenemos que hacer de guías, es decir, estar pendientes de que lo suben según las pautas y en tiempo, ¿vale? En la fecha prescrita. Entonces, que mis alumnos son de primero y han hecho un desafío, me vengo a este foro. Que estoy en segundo, que lo hago con segundo, me voy a foro equipos, ¿de acuerdo? Voy a abrir los 2. Entonces, en foro desafíos, la contraseña es Bicreando 2021, igual que la contraseña del otro, ¿eh? En mayúsculas, Bicreando 2021. Pues no, es por las mayúsculas, ¿eh? Tiene que estar en mayúsculas. ¿Dónde se ve aquí las mayúsculas? ¿Carlos? En eso no se puede ver. Pues luego tal. Bien, Bicreando 2021 en mayúsculas. Y entonces, en este caso, los alumnos míos, además les dije que los subieran, perdón, antes de tiempo, para que sirvieran de ejemplo. Veis que tenemos información de desafíos, que es donde nosotros vamos subiendo las pautas, ¿vale? En este caso, el reto número 1, ¿veis?
os compartimos reto 1, la fecha recomendada es hasta el 15 de noviembre, que es el vídeo de presentación de los equipos, ¿vale? Entonces, bienvenidos a este espacio, este año debéis compartir los 5 retos en las fechas prescritas, siguiendo siempre la misma estructura. En título, que esto es tan fácil como darle aquí al más, ¿vale? ¿Veis? Subject, pues aquí ponemos el reto 1, el nombre del equipo, el nivel educativo y el centro educativo al que pertenecemos. Luego, adjuntamos con el enlace el vídeo, que se hace desde aquí, que lo tengo subido en el Drive, ellos lo tendrán subido en el Drive de su equipo, con el correo del equipo. Y finalmente, aquí en Write Something Beautiful, en este caso, deberíamos de hacer una pequeña descripción de quiénes somos, ¿vale? Pues somos los Bicreando, el equipo Bicreando, y queremos innovar en educación a través de un producto, por ejemplo. Y ya está. Esto sería para ir subiendo los retos. En este caso solo está el reto 1 porque hasta que no se cumple la fecha del reto 1 no aparecen las instrucciones para el reto 2. O sea, hasta el 15 de noviembre no se subirá el reto 2. ¿De acuerdo? Entonces os voy a poner el equipo Purity SLCO, Grado Superior de Diseño, Fabricación Mecánica, Salesianos Elche. Lo han hecho en inglés porque lo hacen a través de la asignatura de inglés. Aquí tienen una pequeña descripción. No sé si se ve bien o se ve muy pequeñito, ¿se ve bien? Y ahora le damos al vídeo y podemos, no sé si se escucha. Our team is called Purity. We are Álvaro, Denise, Isabel and Emilio. We are specialized in the cycling shows components, etc. Hello, my name is Emilio and I am the speaker of my team. My role is to be the voice of everything my team does. Hello, my name is Isabel. I am the reviewer of my team. My job is prepare and review the material before its presentation. Hello, my name is Álvaro. I am the Purities coordinator. My role is to help and direct all my teammates in Purity. Hello, I'm Dennis, and I'm the Purity secretary. My role on the team is to create the documents and share them with my team. I edit the videos and I check that everyone have completed the task. ¿Vale? Este sería el que han hecho este equipo y aquí tenemos pues para el segundo desafío que ahora os explicará Carlos, ¿de acuerdo? Pues este equipo lo mismo, ha subido un vídeo y ha explicado qué es lo que pretenden hacer para responder al desafío, ¿vale? Este sería la herramienta para subir, ¿de acuerdo?, los desafíos. El primer reto, luego a partir del día 15 aparecerá el segundo reto y así sucesivamente, ¿vale? Siempre tendréis el ejemplo de los equipos que nosotros vayamos subiendo para que podáis inspirar a los vuestros, ¿de acuerdo? Luego tenemos el foro equipos, que también entramos con Bicreando 2021 y en este caso son alumnos de segundo, ¿vale? Entonces, por eso no vienen las mismas pautas, ¿ves? El título, nombre del equipo, curso y exactamente lo mismo, pero en este caso ellos suben directamente la explicación. ¿Por qué? Porque las necesidades las tienen, las han encontrado ellos, no responden a ningún desafío, ¿de acuerdo? Y estas son las herramientas para trabajar Bicreando. La web, repetimos, portfolio de equipo con el site dentro del correo del equipo, ¿vale? La segunda, que sería nuestra página web, y dentro de nuestra web, materiales y recursos para sacar las fichas, que se van a hacer en las diferentes fases, y van por colores. Recordad que el color rojo es mapeo, el verde es investigación, exploración, y el amarillo era prototipado. Y luego en foro desafíos o foro equipos, las dos plataformas para subir y compartir los retos, ¿vale? Entonces dejo de compartir y me comentáis si tenéis alguna duda, si queréis ver algo más despacio. Por supuesto, ni que decir tiene que si para hacer el portafolio,
Si lo que necesitéis solo lo tenéis que pedir y si nos tenemos que desplazar en un momento determinado una tarde para echar una mano, no hay ningún problema. Bueno, alguna tarde, yo por ejemplo que doy clases por la tarde, termino a las 5:30 los días que más tarde acabo, ¿no? Entonces, el tiempo que me dé para acercarme a cualquiera de vuestros institutos. Y los miércoles por la mañana tengo también 2 horas seguidas libres, por lo tanto también me podría desplazar, ¿eh? Que os puedo decir las horas y así las tenéis y en un momento determinado si me necesitáis, porque claro, en menos de 2 horas no me da tiempo a ir y volver. Yo tenía una consulta rápida, si me lo permites. Sí, claro. Verás, has comentado que tanto foro equipos como foro desafíos sirven para que los equipos cuelguen cada uno de los retos. Pero no sé si has dicho, ¿hay que colgarlo necesariamente en los dos? Yo es para un grupo de segundo que van a hacer un producto, saber en cuál de los dos debo o deben ellos compartir. Bien, pues mira, si tu equipo es de segundo, participa en foro Bicreando, ¿vale? Y si el equipo es de primero, trabajan desafíos. Pero si es el primer año que lo haces, esto es un consejo de, como se dice en mi pueblo, perro viejo, ¿sabes? Lo mejor es que empieces por desafíos. ¿Por qué? Porque te dan el trabajo hecho. O sea, quiero decir, la necesidad te viene dada por dos empresas que hablan de unas necesidades reales y que lo centran. A ver, yo necesito esto. Por ejemplo, yo qué sé, ¿cuál era el de...? Ahora, es que como lo vas a explicar no lo quiero pisar. El de turismo, por ejemplo, ¿no? Pues Costa Blanca plantea que quiere traer a gente, atraer a gente a través de redes sociales, que sea gente más joven de la que entra en su plataforma, pero cuidado, perdona, sin perjudicar al medio ambiente. La duda es que todo eso ya lo tengo elegido. No sé si Bien, perfecto. Sí, mi duda es exactamente en la web A1. de Bicreando, una vez accedes con la palabra mágica, ¿de acuerdo? Que están materiales, empresas y abajo está foro equipos y foro desafíos. ¿En Eso cuál es. de los dos deben los alumnos, los equipos, compartir su reto? ¿En cuál de los dos? Si es de segundo y están trabajando con sus propias necesidades, foro Bicreando. El foro equipos, perdón. Foro Ahí equipos. está, vale. Eso. Vale. Es que me he equivocado en el nombre. Y Foro equipos. que van a trabajar con un desafío, foro desafío. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Nada, a ti. Entonces, os digo, la disponibilidad de horas, ¿vale? Podría los miércoles, de 1:15 a 3, ¿vale? De 1:15 a 3, o los miércoles de 9 a 9, de 9, bueno, acabo a las 9, o sea, sería de 9 a 10:45, ¿vale? O sea, los miércoles tengo ahí 2 horas seguidas que podría ir al centro por la mañana y luego por la tarde, pues dependiendo del día, porque es verdad que ahí lo tengo más complicado, pero salgo a las 5:30 normalmente, ¿vale? Si es temas del site o de alguna herramienta o incluso de la programación, cualquier duda que tengáis en relación a eso, que necesitéis, incluso ya lo hicimos con una profe del Montserrat Roig una tarde para el tema de lo del portfolio, porque tenía dudas y los alumnos no sabían por dónde, y me fui una tarde y lo hicimos juntas y se quedó hecho, ¿vale? ¿Más dudas? ¿No? Vale, pues continuamos. ¿Me cierras tu micrófono? Sí, voy a cerrar yo todo. Vale, pues retomo yo el tema de los desafíos, ¿vale? Os comparto la pantalla. Como os comentaba Carmen, los desafíos son planteamientos que hemos buscado ya empresas u organizaciones o combinaciones de empresas y organizaciones donde plantean directamente la necesidad. Los desafíos nacen
porque después del primer año se nos sugirió que era más fácil partir de desafíos de empresas por el hecho de que ya toda la fase de mapeo, cuando una empresa plantea un desafío, pues lógicamente ya han realizado el mapeado, ¿no? Con lo cual se acortaban los tiempos de desarrollo. Eso nos permitía como docentes pues dedicarles más tiempo a aprender toda la metodología, a desarrollarlo con más tranquilidad. Con lo cual vimos que era factible y entonces se planteó que los cursos de cuarto de la ESO y primero de grado medio trabajasen ese primer año con desafíos para que luego en segundo de grado medio y primero de bachillerato ya trabajaran sus propios proyectos. Se ha dejado como opcional para alumnos de grado superior la posibilidad de que trabajen también los desafíos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el alumno que de grado medio pasa a grado superior, con lo cual ya conoce la metodología, que un alumno que llegue por primera vez a trabajar con el proyecto Bicreando y entra directamente en el grado superior. Nos encontraríamos con el mismo problema, la dificultad de llegar a asimilar todo lo que se les pide. Entonces, por eso, en el primer año de grado superior se les deja que opcionalmente puedan trabajar también desafíos. ¿Qué es lo ideal? Pues que trabajen sus propios proyectos. Al final, el objetivo nuestro es que los equipos generen sus propios proyectos. Dentro de los desafíos, este año hay dos desafíos, uno de turismo y ODS y otro sobre reciclaje de calzado. Había un tercer desafío, pero que al final no se ha terminado de concretar y tuvimos que optar por eliminarlo, que era un desafío digital sobre inteligencia artificial. Pero como no estaba claro y no terminaban de concretarlo, al final se optó por eliminarlo, ¿vale? Previamente, los alumnos que están en FP básica y alumnos de segundo y tercero de la ESO han trabajado ya un desafío social. Un desafío social donde lo trabajan además con una herramienta específica que es de Dreamshipper y Redeco, que es la consultora que se ha encargado de presentar el tema de los ODS y aplicarlo a nivel del propio centro educativo o a nivel de la ciudad, en función de qué edades sean las de los chavales. Siguiendo esa visión de ir creciendo en el trabajo con los alumnos, hemos planteado un primer desafío, que es el de Turismo Costa Blanca. Turismo Costa Blanca, yo creo que algunos no tendréis el desafío, os lo envío esta misma tarde. Lo que plantea es, primero, lo que quieren es recibir experiencias de cliente, no esperan productos, sino experiencias de clientes. ¿Cómo conseguir? Y ellos se presentan, quién es el Patronato de Turismo Costa Blanca. Lo que plantean es que tienen una problemática y es que en este momento el cliente de la provincia de Alicante, ellos lo tienen definido como un cliente que oscila entre los 35 y los 45 años y que además es estacional. Y eso creo que lo tenemos todos clarísimo, que el turismo de la Costa Blanca es tremendamente estacional. Es turismo de sol y playa mayoritariamente. ¿Qué es lo que están buscando? Pivotar a un turismo de entre los 18 y los 35 años que esté desestacionalizado, con lo cual ya no tiene por qué responder a ese concepto de turismo de sol y playa. Ya podemos pensar en clave de turismo de interior también, o en clave de turismo cultural, o en clave de turismo deportivo, o diferentes variables que pudiesen haber. Y además, ese turismo se busca que conecten directamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Que todo el tema de sostenibilidad, todo el tema de ecología, el tema de justicia, el tema de igualdad, sea un elemento positivo a la hora de seleccionar un turismo, un tipo de turista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren? Pues que planteemos, es decir, los equipos que planteen de qué manera se podría captar ese público más joven
apoyándose en nuevos canales, y no hace falta que pensemos solo en canales digitales, en cualquier otro nuevo canal que puedan plantear, en acciones con influencers dentro del entorno digital o temas de sorteos o eventos presenciales que se puedan crear, ¿vale? Sí que es necesario que definan su experiencia de cliente, con qué ODS conectan. Y esto es un elemento especialmente importante dentro de los desafíos este año. Además, hay un segundo desafío, que es un desafío sobre reciclaje de calzado. Aquí nos encontramos tres elementos. El primer contacto que tuvimos fue con Cáritas Española, con el director provincial de Cáritas de la provincia de Alicante, que es miembro de la Junta Directiva de Cáritas Española. Y entonces Cáritas planteaba que ellos están trabajando desde hace ya unos años con el tema de reciclaje de textil, de ropa, y este tema lo tienen muy avanzado. Y es cierto que todo el tema de reciclaje de textil va muy, muy avanzado, ¿no? Ya se está trabajando a muchos niveles en este área. Por otra parte, nos reunimos con ABECAL, con la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado. Y la Asociación Valenciana lo que plantea es el temor de que cambien las disposiciones europeas y, por lo tanto, todas las disposiciones nacionales sobre residuos varíen también, y esto pueda suponer para el fabricante de calzado un sobrecoste a la hora de tener que soportar la huella de carbono que genera la producción del calzado. Y luego, además, todo el reciclaje. La realidad es que en este momento el reciclaje del calzado o bien se tritura algunos componentes para la creación de parques infantiles, suelos de parques infantiles, elevaciones para carreteras, eso que conocemos como los guardias tumbados, ¿vale? Provienen en una parte importante de la descomposición de suelas, del triturado de suelas, pero queda muchísimo por hacer. Pero además de quedar mucho por hacer, están en un punto de preocupación, porque no terminan de verlo claro. De hecho, en una reunión que mantuve con representantes de Tempe, planteaban que no está claro hacia dónde va a avanzar todo el mundo del reciclaje del calzado. Sí que se tiene una sensación, y es que no va a residir solo en el reciclaje, sino también todo el mundo del reciclaje va a pasar por el rediseño del calzado. Y aquí nos va a sacar 33 cuerpos de ventaja el alumnado del Sisto Marco, porque además tenéis esa especialidad y me imagino que lo conoceréis a fondo este tema, ¿no? Y luego está el INESCOM. El INESCOM planteaba su interés en el hecho de poder generar tecnología nueva que ayude al reciclaje del calzado. Hasta ahora siempre se habían orientado a que generación de tecnologías para la fabricación, pero son conscientes de que puede haber todo un área de actividad económica completamente novedosa, que es desarrollar el reciclaje del calzado. A partir de ahí, lo que conseguimos fue sentar a los tres agentes y entonces plantear cómo se podría llevar adelante un desafío. Este año se ha planteado que se puedan trabajar innovaciones en producto, innovaciones en experiencia de cliente y también innovaciones en modelo de negocio. Y se ha querido aposta dejarlo lo más abierto posible, pensando en desarrollar en años sucesivos acciones concretas, pero sobre aspectos muy especializados ya del reciclaje del calzado. Pero este año se optó más por dejarlo completamente abierto a ver hacia dónde iban las inquietudes de los jóvenes, ¿no? Lo que plantean en su desafío es una breve descripción de cada una de las entidades, por si hay alguno que no conoce qué tipo de relación puede mantener la entidad con el desafío.
el INESCOP es por la creación de tecnología, Cáritas Española es porque se puede abrir un nicho de mano de obra diferente a la fabricación, con lo cual para ellos puede ser un elemento importante el descubrir ese nicho de mano de obra nueva, de trabajo para poder colocar personal, y la Asociación Valenciana por el hecho de avanzar en el rediseño y también en qué hacer con el calzado para evitar que vaya todo a parar a vertederos, con un componente general dentro del desafío, la problemática. La problemática viene motivada, y aquí la tenemos, por la cantidad de piezas que componen un calzado. Y además son piezas que solo en pisos hay componentes muy diferentes. Dentro de la composición del zapato nos vamos a encontrar pieles, sintéticos, textiles, y además con los adornos se complica todavía más, porque estamos hablando de plásticos, de metales, de correas, de cuerdas, de un montón de elementos que hace que esa problemática a la hora de reciclar la dificulte de una sobremanera, ¿no? Hay experiencias ya muy concretas, en concreto INESCOP está trabajando sobre una planta de reciclaje de calzado, y luego Cáritas Española también, partiendo de su experiencia de Moda-Re, está también trabajando sobre una experiencia de reciclaje de calzado, pero en un nivel todavía muy, muy inicial, ¿no? ¿Qué es lo que plantean a los equipos? Simplemente que analicen, digo simplemente como si fuera poco, cuando resulta que están las industrias locas con este tema, es decir, que analicen desde diferentes perspectivas la problemática del reciclaje de calzado. Y algunos podríamos pensar, hombre, yo estoy trabajando con administración, ¿qué tengo que ver con el reciclaje de calzado? Dentro del desafío entra también todos los aspectos de sensibilización, de fomentar la recogida, de fomentar la conexión y las sinergias entre diferentes tipos de industrias, con lo cual se quiere dejar completamente abierto para que cada cual, desde su visión, de lo que están estudiando, puedan aportar alternativas diferentes. No se descartan nada y además se esperan visiones completamente distintas unas de otras. Por ejemplo, nosotros que aquí en Salesianos tenemos el tema de mecanizado, pues ¿cómo lo van a trabajar? Pues de qué manera se pueden crear máquinas que ayuden al reciclaje, a la descomposición del calzado, ¿no? Desde un ciclo de químicas, ¿cómo se puede plantear? Pues de qué manera podemos favorecer el separar piezas diferentes del calzado, ¿no? O cómo podemos acelerar procesos. Es decir, cada cual lo va a buscar desde su propia experiencia y su propia visión. Me imagino que los que estáis trabajando en calzado, pues un planteamiento perfectamente puede ser cómo rediseñar un calzado bajo otro concepto que sea más sostenible que no el que existe actualmente, ¿no? Bueno, este es el planteamiento y lo mismo se busca la conexión con qué objetivos de desarrollo sostenible conectan las propuestas de los equipos. Esto en cuanto a los desafíos. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna aclaración. Sí, yo tengo una duda. ¿Es necesario que trabajen por equipos o puede ser individual? A ver, puede ser individual. Me imagino que lo preguntarás por alumnos de grado superior. Sí, sí. Es decir, una de dos. O se puede hacer individual y en este caso tienen que asumir que va a suponer, lógicamente, más trabajo el afrontar, el desarrollar una idea uno solo que no en equipo. O, y esto ya es más complicado y más trabajo para el docente, puede hacerlo en equipos
pero que luego la presentación, la última fase, la composición del prototipo, que sea individual. Ahora, habría que controlar qué parte de trabajo está haciendo cada uno del equipo para evitar que unos vivan a la sombra de los otros. Claro. Sí que es importante, ¿no? Es decir, pero sí que se podría desarrollar la fase de mapeo, que al fin y al cabo el mapeo sobre todo viene de la extracción de datos de la propia ficha del desafío que plantean las entidades, desarrollar conjuntamente el equipo la investigación, y yo creo que es fácil motivarlos para que todos participen en el sentido de que todos se van a beneficiar de esa investigación y vamos a conseguir investigar mucho más. Y la tercera parte, el prototipado, dejarlos que lo hagan individualmente, para que cada cual plantee la solución conforme crea conveniente, ¿no? Podría ser perfectamente. Claro, es que como algunos ya tienen el proyecto comenzado y algunos proyectos que son individuales sí podrían encajar en esto, pues saber si podríamos ya encajar el proyecto o no. Sí. No hay ningún inconveniente. Es decir, yo de hecho, por ejemplo, en grado medio, en segundo de grado medio, que generan su propia propuesta innovadora, de hecho yo tengo un alumno que lo hace individualmente. Yo le avisé, cuidado, que esto va a significar bastante más trabajo. No es lo mismo que trabaje en 4 que trabaje uno solo. Y además, con una dificultad, 4, si están bien hechos los equipos, se complementan y además uno puede ser más creativo y otro puede ser más crítico, uno puede ser más positivista y otro más negativo, pero en el trabajo del equipo es enriquecedor, porque son 4 visiones diferentes. ¿No? Que uno solo, donde para bien o para mal, es él. Tiene esa dificultad el hacerlo individualmente, ¿no? Pero bueno, es decir, ya te digo, yo tengo, de hecho, este año un alumno que lo está haciendo él solo, me lo pidió así, porque además su idea es llegar hasta el final a concretarlo en una empresa, porque le hace ilusión dedicarse a eso, y bueno, pues está trabajando solo. Muy bien. Al mismo ritmo que los demás. Es decir, no hay otras fechas diferentes. Tiene que trabajar más, pero tiene que ir al mismo ritmo que los demás. ¿Vale? Claro. Y me surge otra duda. ¿Para cuándo se debe tener todo ya finalizado? ¿Cuál es la fecha de finalización de todo el proyecto en sí? Vamos a ver. En principio, al final de marzo tiene que estar terminado. ¿Qué nos encontramos? Que los alumnos de grado superior, en marzo, sobre el 10-11 de marzo, ya empiezan a marcharse a hacer sus prácticas, ¿no? Incluso a lo mejor unos días antes, ¿no? ¿Qué nos toca hacer? Acelerar el proceso de los alumnos, sobre todo pensando en los de grado superior y en los de segundo de grado medio. Cuando termine para grado medio no hay mayor problema porque en marzo pueden tenerlo todo bien terminado. Es acelerar unos días y ya está, ¿no? ¿Qué sucede con la evaluación de los proyectos? Porque están en las empresas. Pues que no nos queda más remedio que entrar en contacto con la empresa y decirle, oye, el día 2 o el día 3 o el día 4 ya sabremos cuándo el equipo que se ha clasificado y qué día le toca hacer su evaluación con especialistas. No hace falta que le deis permiso para que pueda participar. Nosotros hasta ahora no hemos encontrado nunca ninguna pega de ninguna empresa. Y más cuando saben para qué es. De hecho, hay empresas que se involucran con el proyecto porque cuando tienen conocimiento dicen, oye, a mí me gustaría participar y formar parte de esto, ¿no? Con lo cual es un elemento muy positivo de cara a las empresas. Claro. Y bueno, me surge otra duda. A ver, ¿tenéis alguna presentación de cara al alumno? ¿Algún pequeño vídeo para que ellos de verdad se involucren con el benchmark que tienen que hacer, con toda la investigación, toda la etapa, en fin, no sé? Sí, ahora os vuelvo a compartiros la pantalla y os sigo enseñando más materiales que además os los envío, ¿eh? Ah, vale, gracias.
Un momentito, que recarga. Me imagino que puede venir por aquí tu pregunta, es decir, nos encontramos que los chavales cuando entran, bueno, los chavales y nosotros como docentes, ¿no? Cuando entramos en la página del CEI o a través de Bicreando llegamos a los materiales, nos encontramos pues que hay prácticamente, creo que recordar que son 84 fichas diferentes. Y esas 84 fichas, con independencia de los colores que os ha comentado Carmen, los rojos corresponden a mapeo, los verdes a investigación y los amarillos a prototipado, veréis unas fichas en azul. Esa azul es el trabajo del año siguiente, que es el ajuste al mercado, ¿vale? Pero dentro de esas fichas, ¿qué fichas tengo que hacer? ¿Las tengo que hacer todas? Claro, si yo tengo 8 horas de clases semanales, pues posiblemente me dé tiempo a hacer todas las fichas, ¿no? Pero el profesor que tiene 2 horas, 3 horas de clase, no le da tiempo a hacer todas las fichas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos 3 líneas de trabajo: innovar en un producto, analizamos una necesidad y vamos a responder a esa necesidad con un producto concreto, ¿vale? O trabajamos una experiencia de cliente, ante unas necesidades vamos a responder, a modificar las experiencias de cliente que se están viviendo en este momento, o creamos un modelo de negocio, es decir, de qué manera vamos a monetizar nuestra propuesta y vamos a convertir esa bonita idea que tenemos en un negocio y vamos a hacer que alguien pague por esa propuesta que nosotros estamos haciendo. Bueno, producto, nosotros trabajamos fundamentalmente 3 fichas: el Stakeholder Map, la ficha de persona y el diagnóstico de la industria. En el Stakeholder Map, nosotros lo que vamos a plantear es, vamos a definir quién es nuestro cliente principal y qué interrelación tiene con otros clientes, clientes secundarios, clientes terciarios, qué tipo de relaciones tienen. ¿Por qué hacemos esta ficha? Porque nos va a definir yo a quién me voy a dirigir en concreto. Defecto habitual del pensamiento emprendedor: yo lo vendo a quien haga falta, ¿cierto? Yo se lo vendo a quien haga falta, pero yo a quién le voy a dedicar mis esfuerzos, en quién voy a poner el foco. Voy a poner el foco en un cliente que posiblemente en algún momento se plantee que eso puede servirle, o me voy a poner el foco en el cliente que sabemos que eso es lo que quiere. Lógicamente, buscaré ese cliente principal. Cuidado que muchas veces los chavales dicen, pues jóvenes de 18 a 35 años. Jóvenes de 18 a 35 años, pueden haber jóvenes que estén trabajando, pueden haber jóvenes que estén empezando en la universidad, pueden haber jóvenes que estén finalizando o que hayan finalizado ya la universidad o que estén trabajando o que estén... Es decir, no simplifiquemos mucho, que si no al final dicen, no, jóvenes. Vale, jóvenes. Jóvenes abarca muchísimo, ¿no? Es decir, pensemos que cada tipo de cliente tiene su propio lenguaje, sus propias costumbres, sus propios gustos. Daros cuenta, por ejemplo, un ejemplo, si cogemos Inditex, en función de la edad del cliente, en función de una serie de gustos vinculados a las edades, creamos una marca o creamos otra marca. Y el chaval es cliente de esta marca o de esta otra marca. En el fondo responde a unos gustos y a unas inquietudes diferentes, ¿no? Pues definimos quién es ese cliente principal. Una vez definido quién es el cliente principal, y esto nos implica que tenemos que clasificarlos, tenemos que priorizar quién es el cliente principal. No basta solo con identificarlos, no basta solo con marcar qué relaciones tienen entre ellos, no basta solo en conocer sus intereses, nos hace falta priorizarlos para llegar a ese cliente principal. Pues bien, una vez creado el cliente principal, podemos desarrollar la ficha de persona. Si es una persona, vamos a buscar empatizar con ese cliente.
Y entonces vamos a indagar sobre cuáles son sus necesidades, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus características demográficas, cómo es su comunidad, porque todo esto son informaciones que nos van a ayudar luego a definir nuestra propuesta. ¿En qué momento, en qué escenario, cuándo utiliza ese producto, cuándo busca ese servicio? Necesitamos empatizar, necesitamos darle nombre y apellidos a ese cliente principal. Pero, ¿qué sucede si no es una persona, no es un particular? Si no es un particular, significa que puede ser una empresa. Y si es una empresa, vamos a la ficha de diagnóstico de la industria. En lugar de definirlo una persona, tenemos que pensar, esa industria, ¿qué competidores tiene? ¿Y qué otros participantes están en la perspectiva de la empresa? Participantes son aquellos que su producto no está todavía en el mercado, pero sabemos que en poco tiempo va a estar. Por ejemplo, un participante ahora mismo a nivel tecnológico en un desafío digital podría ser Facebook con el anuncio del metauniverso, ¿no? No está todavía, pero ya está anunciado y sabemos que se está trabajando en esto, ¿no? Es decir, yo sacaría ahora una red social que hiciera lo mismo que Facebook cuando sé que ya están desarrollando otras alternativas mucho más avanzadas. Pues lo tengo complicado, ¿no? Porque puede ser que cuando yo llegue al mercado ya me encuentre que ese participante es ahora ya un competidor, ¿no? Y dentro de esos competidores, ¿quiénes son sus clientes? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Y qué ofertas sustitutivas puede tener el cliente para responder esa necesidad que nos estamos planteando, ¿no? Respondemos en función de que sea un particular o que sea una empresa. Esto con respecto al producto. ¿Qué ocurre si en lugar de un producto estamos trabajando con una experiencia de cliente? Simplificamos el stakeholder, trabajamos persona, no trabajamos el diagnóstico de la industria porque estamos hablando de una experiencia y esa experiencia lo relacionamos con una persona. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Describir cómo es esa experiencia a través del Customer Journey. Vamos a definir cómo interactuamos en esa experiencia antes de entrar en contacto con el servicio, durante ese contacto y después del contacto. Y vamos a analizar qué elementos positivos y negativos tienen de su experiencia de cliente. Pensemos que estoy creando una experiencia sobre algo que ya existe una experiencia previa. Esto me va a permitir identificar qué elementos yo tengo que mantener de esa experiencia de cliente y qué elementos son menos positivos, con lo cual tendré que centrarme en dar solución a estos elementos, ¿vale? Además del Customer Journey, tenemos análogos y antílogos. ¿En qué consiste análogos y antílogos? En ver qué características me gustaría a mí incorporar a la experiencia del cliente que estamos diseñando y qué elementos me gustaría evitar a toda costa, porque entiendo de que puede ser un riesgo y puede dificultar mi experiencia de cliente, mi propuesta hacia los clientes. Esto implica que tenemos 4 fichas. En producto solo tenemos 2, vamos a experiencia de cliente, tenemos 4 fichas. ¿Qué ocurre si lo que deseamos es hacer el mapeado sobre un modelo de negocio? Se nos complica un poco más. Trabajamos el stakeholder, nuestro cliente puede ser persona o puede ser una empresa. En cualquier caso, definimos cuál es la experiencia de ese cliente o de esa empresa que es nuestro cliente. Definimos qué elementos entendemos que son positivos y cuáles no son tan positivos. Y específicamente estamos obligados a desarrollar 2 fichas más. Los 5 porqués. Los 5 porqués es una ficha muy curiosa. Es decir, un niño pequeño puede llegar a ser exasperante. Cuando dices,
a ver, nene, haz esto. Y te pregunta, ¿por qué? Y le das un motivo y automáticamente te vuelve a preguntar, ¿por qué? Y le das otro motivo y te vuelve a decir, ¿por qué? Al final te está exprimiendo la mente para razonar con él por qué tiene que hacer eso, ¿no? Pues este mismo estresamiento vamos a someter a los equipos. Cada elemento que ellos consideren que es una necesidad, tienen que llegar a analizar por qué. Por cada una de ellas van a sacar al menos 5 porqués. Y al final, con todas las respuestas, tendrán que llegar a una serie de conclusiones. Es complicado, no es fácil, ¿eh? Por eso muchas veces cuando plantean, vamos a hacer un modelo de negocio, yo les digo, piénsatelo 2 veces, porque no es fácil, ¿vale? Yo ahora mismo tengo un grupo que dentro del grupo tengo 3 equipos diferentes con experiencia de negocio y ellos mismos lo reconocen. Es bastante más complicado que definir una experiencia de cliente o definir un producto, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos el DAFO, que me imagino que lo conocéis todos, ¿no? Esas debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con todo lo que sabemos ya, vamos a ver qué debilidades nos encontramos en nuestra propuesta, qué fortalezas podemos encontrar en la propuesta, qué amenazas y qué oportunidades. Pensando que las debilidades, ¿de qué manera las podríamos trabajar? Y nos va a dar pistas para convertirlas en fortaleza. Esas amenazas, ¿de qué manera las deberíamos afrontar para poderlas convertir en oportunidades? Porque cuantas más fortalezas tenga, yo tengo más oportunidades, ¿vale? Pero cuidado, que mis debilidades pueden ser una amenaza, pueden ser un lastre de la propuesta que yo esté planteando. Con lo cual, este análisis les va a venir muy bien en su trabajo, en la fase de investigación, para ver de qué manera se podrían solucionar las debilidades, cómo se podrían, más que solucionar, cómo se podrían trabajar y cómo deberían afrontar esas amenazas para convertirlas realmente en oportunidades. Esto es con respecto al mapeo. Yo os voy a enviar tanto las fichas de mapeo, os voy a compartir lo mismo en investigación y lo mismo en el prototipado, ¿vale? Esto os lo compartiré a vuestros correos electrónicos, aunque hagamos una sesión más adelante sobre investigación y una sesión sobre prototipado, ¿vale? Pero para no cargar ahora demasiado, pues yo creo que era bueno el que lo tuvierais, que lo vieseis y a partir de ahí, pues plantear un poco el avanzar y el arrancar las experiencias vuestras de trabajo. Comentarios, dudas. Yo, Carlos, disculpa, debemos respetar el formato de vuestras fichas. Lo comento porque algunos alumnos ya han comenzado pues, a estudiar el perfil demográfico en mi asignatura y han usado otros formatos y demás. ¿Se puede cambiar o...? Se puede cambiar, es decir, nosotros facilitamos los formatos que el CEI está suministrando en abierto, que son materiales del INPIBA, pero si trabajas con Genial y trabajas con Canvas o buscas en Internet, encontrarás los mismos formatos con otros diseños. Es decir, es ya un conocimiento tan abierto, que no hace que utilices el mismo formato. Al final son todas las fichas iguales, cambia el diseño de qué marco quiero, qué colores quiero y si lo hago en un diseño más cuadrado, más redondo. Lo pueden crear ellos mismos con InDesign también porque forma parte de la asignatura crear contenidos, ¿no? También. Me parece fantástico, me parece fantástico. Perfecto. ¿Alguna pega? ¿Alguna duda? Me imagino que sobre la marcha irán surgiendo, las iremos resolviendo, ¿eh? Es decir, esto es un camino, yo lo repito todas las veces, no consiste en agobiarlos demasiado a los chavales, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Es decir, tenemos que ir haciendo la experiencia y conforme nosotros cada vez dominemos más los materiales, nos va a ser mucho más fácil
facilitarles el trabajo también a ellos, ¿no? Vamos a hacer una labor de acompañamiento sobre todo. Y esto es importante ser consciente, ¿no? Es decir, dejamos de ser el profesor que tiene que saber de todo, es imposible, ¿no? Es decir, yo tengo en mi clase, con segundo, en gestión administrativa, tengo un equipo, un chico y una chica. El chico es minusválido, sufre una enfermedad y sufre enanismo. Y bueno, pues están trabajando con un proyecto de adaptación de coches, ¿no? Claro, ¿creéis que yo le puedo hablar sobre dificultades físicas a una persona que las está sufriendo? Es imposible. Es decir, yo aprendo con él. Es decir, él no aprende de mí, aprendo yo de él, ¿no? Y entonces sí que le puedo aportar pues una serenidad en la reflexión, el orientarlo, el abrirle la mirada hacia elementos que entienda que puede ser interesante, que al menos se los plantee, ¿no? Entonces, para él está resultando enriquecedor, pero también para mí es enriquecedor porque estoy aprendiendo de su experiencia, ¿no? Otro muchacho está trabajando con espuma, ¿no? Y además es este que os decía que está trabajando él solo, ¿no? Es decir, de hecho, ya ha metido las espumas en laboratorio para que le hagan análisis y demás. Está muy convencido que se quiere dedicar a eso. Claro, él sabe de espumas dedicadas a aislamiento más que yo, puede dar 3 veces la vuelta al mundo. Entonces, yo no le voy a explicar nada de espuma y conozco algo porque durante unos años trabajé en el sector de la construcción, ¿no? Pero, lógicamente, él, que es su pasión, pues sabe mucho más que yo de espumas, de aislamiento, ¿no? Entonces, para mí está resultando interesante. Y eso nos va a pasar a todos en propuestas que presenten que dices, ¿cómo sabe tanto de esto, no? Pues porque le gusta y entonces intentan llevarlo al terreno donde a ellos se sienten más cómodos, más motivados, más ilusionados, que es la grandeza posiblemente del proyecto, ¿no? Que les permite trabajar y conectar directamente con sus aspiraciones, sus ilusiones y que lo pongan en marcha, ¿no? Entonces nuestro papel aquí cambia por completo. Yo en principio no tengo nada más que mostraros, ¿vale? Repito, os envío todos los materiales durante este fin de semana y así los tenéis. Y a partir de ahí, consultas, correos electrónicos, los profesores que no estén en WhatsApp, si quieren estar, me envían un correo electrónico y los meto en el grupo de WhatsApp. A todo el mundo se lo digo, es decir, cuando publicamos algo en el WhatsApp, no es necesario ni que dar las gracias, ni saludar, ni nada. Es decir, para evitar el número de mensajes, ¿no? Porque si no, pones una cosa y hay 32 mensajes, gracias, ole, ode, tal. Es innecesario. Es decir, yo sé que todos somos agradecidos y estamos todos en lo mismo, con lo cual, pues si evitamos 32 mensajes cada vez, pues nuestro oído, la verdad es que lo agradecerá, ¿no? Porque si no, el móvil hay veces que parece una sinfonía. Entonces digo, oye, cuando publiquemos algo se publica y ya está. Y si alguien necesita hacer una pregunta, se hace la pregunta y se contesta la pregunta y se ha terminado y ya está, ¿no? Es decir, porque si no, al final lo de los grupos de WhatsApp es un martirio, ¿no? En lugar de ser una herramienta que ayude, uno dice, un grupo de WhatsApp me da miedo, ¿no? Entonces, por eso yo intento borrar mensajes y demás para un poco fomentar el que no se pongan, ¿no? Es decir, no vas a reñir a nadie, pero cuando se da cuenta que está borrando el mensaje que has puesto de gracias o tal, pues al final dice, es que no hace falta, ¿no? Y es cierto que no hace falta el que nos demos las gracias, porque yo creo que estamos todos al final en lo mismo, ¿no? Pues nada más, si no tenéis ninguna consulta, a vuestra disposición para lo que os haga falta cuando queráis. Gracias. Bueno, pues nada, gracias. Vamos viendo los Gracias, materiales. Carlos. Gracias. Nos vemos. Adiós a todos. Hasta luego. Adiós. Elena. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.